Hola, buen día. Muchas gracias por estar en este simposio de Laboratorios Lundbeck. Para mí es un placer poder presentar a eh, dos amigos que son muy queridos y son muy referentes en lo que es tratamientos y psicopatologías de los trastornos afectivos y de cuadros psicóticos, como son el doctor Manuel Vilapriño, actual presidente de APSA, y el doctor Paul Boringer, que está en Santiago de Chile y que es profesor asociado de la Universidad de Tufts y de Harvard. Vamos a hablar de ellos, mejor dicho, van a hablar y van a disertar sobre una molécula que es bastante novedosa en los tratamientos combinados con depresión y con esquizofrenia. Vamos a hacer esto bastante más dinámico para que quede, yo creo que va a quedar mucho más tiempo para preguntas y respuestas y que espero que esto les pueda servir a ustedes, ¿sí? Bueno, los dejo con los dos grandes de la psiquiatría a nivel regional. Hola Manuel, hola Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Muy ¿cómo bien, muy están? bien, muy bien. Paul, querido. Hola, ¿Cómo estás, Carlito. mano? Bueno, ¿Cómo están? Aquí entre amigos. la verdad que Sí, es un lujo tenerlos. Vos, Paul, sabemos de tu agenda. Era una posibilidad que vengas a Tandil, pero al final tu agenda tan ajustada permitió que lo puedas hacer desde Chile. Para nosotros es un honor y la verdad que nos enriquece bastante. Y vos, Manu, no, que hablar de vos. Excelente persona, excelente profesional. También un referente en los trastornos afectivos. Bueno, los dejo con los protagonistas de la charla. Manu tiene la agenda más ajustada que yo, así que eso está claro. no, ¿Quieres ir tú primero o yo primero, Manu? Como tú quieras. eh, creo que vas vos por el tema de hablar un poco de la molécula. Ya, perfecto. ¿Ah? Entonces voy a Bueno, compartir. yo puedo decir una cosita nomás. Para ¿Ya? mí, primero un gusto estar en esto, en esta charla. Gracias, Bloomberg, gracias, Carlos, por la invitación y además compartirlo con Paul. Es un sábado a la mañana, es un placer, y sinceramente, porque con Paul hemos hecho, es uno de los regalos eso de la psiquiatría. La psiquiatría a uno le ha dado muchísimas cosas y le ha dado a amigos en serio. Y bueno, Paul es un amigo en serio y encima es un referente de todo punto de vista. Entonces, son esos bonus track que te da la vida y la psiquiatría. Así que bueno, muchas gracias por poder estar, Paul, con nosotros. No, no. Yo al revés, me hubiera encantado estar allá físicamente. Eh, y por supuesto, totalmente de acuerdo con estas sorpresas que da la vida, ¿ah, Manu? Y que a mí es un gran placer y es en realidad muy cómodo, muy agradable conversar, ¿no? Con la gente en Tandil y estar contigo también compartiendo esta mesa, ¿ah? La seguiremos compartiendo varias veces más, ¿ah? Entonces voy a compartir un poquito la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Sí, perfecto. Entonces, y se escucha bien, ¿no, Manu? Ok. Entonces la idea es poder hablar ojalá lo más brevemente posible, acerca de, primero el concepto de lo que se llama el episodio de depresión mayor con mala respuesta, respuesta insatisfactoria o refractario, ¿no? Que yo creo que es un tema enorme en nuestras clínicas diarias, en los policlínicos, los hospitales. A mí me gusta partir con esta diapositiva en la cual nosotros vemos aquí esta pintura que en general muchos reconocerían como el trazo de Van Gogh, ¿no? Esta es la última pintura que él hizo antes de dispararse en el abdomen, ¿no? Y suicidarse. Y el tipo estaba esencialmente en un episodio depresivo, ¿no? Muy severo, con características mixtas probablemente. Ahora, lo interesante es que la pandemia, yo ahí en el tiempo que hubo, encontré esto, ¿no? Y estos árboles que están acá, ¿no? Esto, discúlpenme mi francés, que es muy malo, es ouvert sous ois, creo que se dice, ¿no? Y él, en el fondo, vivía en una pensión muy pobre ahí, en ese sector, ¿no? De hecho, el arma suicida se encontró al otro lado de la colina.
Y estos son los árboles que están un poquito ahí a punto de, como de desbarrancarse, que Van Gogh pintó antes de suicidarse. ¿No? Ahí está mi diapositiva de conflictos de interés. Lamentablemente no tengo ninguna acción de ninguna compañía farmacológica. ¿No? Bueno, entonces vamos a ir rápidamente por lo que es esencialmente los validadores diagnósticos, que nos dicen un poco, cuando nosotros tenemos 30 minutos para ver un paciente, ¿no? Y tenemos un paciente que está con un episodio anímico, qué cosas debemos hacer sí o sí para poder afinar bien, ¿no? El diagnóstico. Primero, hacer una acuciosa historia familiar, ¿no? La clásica pregunta, perdón, ¿hay algún familiar con problemas del ánimo? Y generalmente dicen, no, no, doctor, no. Entonces uno tiene que preguntar, oiga, ¿tiene algún tío que se ha cambiado muchas veces de trabajo, ¿no? Toma mucho alcohol, es muy irritable, ¿no? Se ha mudado muchas veces de domicilio, empiezan, ah, sí, el tío Pepe, el tío Juanito. En el fondo, en general, uno gasta poco tiempo en ese validador, y creo que uno de los validadores más importantes, ¿no? Entonces hay una cosa que se llaman diagnósticos hechos y diagnósticos posibles o probables, ¿sí? ¿Para qué hablar de los antecedentes de suicidio familiar, etcétera? Luego vemos que en general la fenomenología del episodio tiene que ver con los síntomas que presentan los pacientes cuando nos consultan, y en general estamos hablando de que pacientes que tengan sintomatología de extrema irritabilidad, inquietud psicomotora, ¿no? Por supuesto si hay psicosis, van a ser pacientes que van a responder más mal a nuestros tratamientos, ¿no? Y van a ser más probablemente pacientes con respuesta insatisfactoria o refractaria al tratamiento. El curso de la enfermedad probablemente es el validador más importante, porque los episodios depresivos que tienden a responder más mal son esencialmente episodios depresivos que en la historia han partido antes de la vida. Generalmente antes de los 28 años, cuando nos consultan a nosotros, probablemente ya han tenido otros episodios depresivos. Por lo tanto, nosotros hablamos de que son pacientes que tienen alta recurrencialidad, van presentando sucesivos episodios en el tiempo, ¿ok? Tienen probablemente patrón estacional, las mujeres pueden tener, por ejemplo, depresiones postparto, ¿no? Todo este escenario va, por así decirlo, modulando un episodio que va a tender a responder más mal a nuestras aproximaciones terapéuticas habituales. Y después tenemos la respuesta al tratamiento, y como lo dice esta charla, claramente estamos hablando de pacientes que no han respondido a las primeras líneas, ¿no? Llámense antidepresivos, inhibidores de recaptura de serotonina, que es como con lo cual se parte habitualmente con el tratamiento, ¿no? Entonces, claramente uno hace la historia de estos pacientes y van a tener con mayor probabilidad más episodios anímicos, más intentos terapéuticos con más antidepresivos, por ejemplo. ¿Ok? Y esta es una diapositiva que en el fondo suele sacar un poquito de roncha, sobre todo a la gente que se dedica, por ejemplo, al trastorno de personalidad, al déficit atencional, y no es que estén acá abajo porque sean poco importantes, no, sino que esencialmente la palabra jerarquía aquí está usada un poco en términos de la preeminencia temporal, es decir, nosotros tenemos un paciente que al frente nuestro está cursando un episodio anímico, ¿ah? Y nosotros tenemos que resolver esencialmente de la mejor manera ese episodio anímico antes de poder indagar y resolver eventualmente si hay otros trastornos. Entonces, por ejemplo, es muy habitual de que haya alteraciones de la concentración, ¿no? Y de la focalización, de la atención, cuando hay un episodio del ánimo, y nosotros podríamos cometer el error de decir que también hay un déficit atencional comórbido y tratar ese déficit atencional comórbido. El problema es que cuando lo tratamos con psicoestimulantes, estamos usando moléculas que suelen ser bastante poco aportativas y más bien nocivas o deleterias en la estabilidad anímica de los pacientes. Entonces, en el fondo, la idea acá es como pensar de que existe la comorbilidad, sí, pero es menos frecuente de lo que nosotros creemos, y si tenemos un episodio del ánimo enfrente nuestro, dediquémonos al episodio del ánimo primero y después vemos qué hay después. Entonces, a pesar de que todas las opciones que tenemos, ¿no? En general, la respuesta, aquí los pacientes vienen a eutimia, hacen el episodio. Esta es la clásica curva anímica que desarrolló Kipfer, ¿no? En los 90, finales de los 80, principios de los 90. Nosotros estamos aquí, pacientes que responden, ¿no? Pero la respuesta, ¿no? En un porcentaje muy importante es parcial o no hay respuestas. Ustedes ven casi un 70% tienen o respuestas parciales o no respuestas, ¿no? Un 30% no tiene respuesta. Y eso es extremadamente relevante porque finalmente un porcentaje muy pequeño de nuestros pacientes
¿no? Que debutan con un episodio depresivo o llegan con nosotros a un episodio depresivo van a responder bien a las terapéuticas habituales, le hace antidepresivo, ¿no? Entonces, vamos básicamente suponiendo de que cuando no hay respuesta total, ¿no? Hay aspectos de la vida de los pacientes que quedan sin resolver, ¿no? Hay déficits funcionales, esencialmente nosotros los médicos, el personal de salud, hablamos, bueno, este paciente tiene un Montgomery Asper de 32, 40, ¿no? Y el paciente, eso le da lo mismo, le importa un rábano, ¿no? A él lo que le importa o a ella es tener una mejor calidad de vida, ¿ah? La funcionalidad, que el tipo vuelva a trabajar bien, ¿no? Que vuelva a rendir como estaba rendiendo, probablemente su jefe ahí lo tiene corto porque estaba funcionando más mal, etc. Entonces, en los 70, cuando parte la psicofarmacología, la aproximación era obtener la respuesta, ¿no? Que la reducción se define como la reducción en un 50% de los síntomas que originaron la visita, ¿no? Después de los 90 apareció la palabra, después de Kipfer, remisión, ¿ah? ¿Ah? Y en el fondo es como tener un Hamilton bajo 7, ¿ah? O un Madras bajo 10. Pero eso nos sirve a nosotros. Que un paciente esté en remisión no significa que esté eutímico, ¿ah? Y finalmente lo que el paciente quiere es esto, la recuperación funcional. Es decir, no solo que esté sin síntomas, sino que esté funcionando como estaba antes del episodio. Eso es lo que nuestros pacientes nos piden hoy. ¿Ok? Y nosotros sabemos, ¿no? Es una evaluación del viejo ya conocido STAR-D, ¿sí? Vemos que las tasas de remisión van bajando, perdón, estas son las tasas de respuesta, ¿no? Van bajando dramáticamente, ¿sí? La tasa de respuesta más alta es más o menos la mitad y después bajamos a un 13%. Pero, y eso además en STAR-D se sabe que si la depresión tiene síntomas de ansiedad, claramente la posibilidad de que responda es aún menor. Ahora, los síntomas de ansiedad son síntomas que son muy diversos, pero si nosotros tenemos extrema inquietud, extrema angustia y extrema irritabilidad, la probabilidad de que este paciente responda es aún menor, ¿ah? Y claramente existe una asociación entre la depresión no resuelta, ¿no? Y los cambios estructurales a nivel del sistema nervioso central. ¿Ah? En este estudio de Stelter se ve que en el fondo el volumen del hipocampo va disminuyendo a medida que nosotros no logramos resolver este cuadro anímico activamente, ¿sí? Entonces es importante pensar de que la intervención puede prevenir y revertir este daño o esta distrofia hipocampal, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando con respuesta insuficiente, respuesta o de depresión resistente, hay varias definiciones, pero probablemente la que más se ocupa es la que alguna vez acuñó la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, que son por lo menos 2 ensayos farmacológicos de medicamentos con probada eficacia, dosis máxima, y tiempo suficiente, o sea, 8 semanas. Entonces, yo siempre hago la pregunta, ojalá me hubiera gustado estar ahí en Tandil disfrutando de la amistad, ¿no? Y comiendo muy bien, como yo sé que lo hacen ustedes, ¿no? Amigos argentinos. Y yo digo, ¿cuántas depresiones resistentes vieron ustedes esta semana? ¿No? Y uno empieza a pensar, como a darle doble clic a los pacientes, y uno empieza a darse cuenta de que tiene más depresiones resistentes o con respuesta suficiente de las que pensó inicialmente. O sea, un porcentaje muy alto. Estamos pensando finalmente de que STAR-D era una cohorte que trataba de acercarse lo más posible a la práctica clínica de los clínicos, ¿no? De nosotros. Y en STAR-D las tasas de recaídas fueron altísimas. O sea, la cantidad de pacientes que cumplían esta definición fueron muchísimos, ¿no? Esto es lo que pasa con STAR-D. Esta es una diapositiva que se la robé a Nasir, él sabe. Y en el fondo, Nasir me parece a mí que ejemplifica de manera muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Primero, tenemos la respuesta aguda, y ustedes ven que la respuesta aguda baja desde la primera etapa, de un 50 a un 30%, luego un 17 y luego un 16, ¿no? Después tenemos los efectos adversos, y los efectos adversos van subiendo, ¿no? Hasta un 30%, pero probablemente la curva más importante es esta, ¿no? Son los pacientes que responden agudamente, pero que después recaen. O sea, al final del estudio STAR-D, ¿no? Que eran más de 4.000 pacientes, más del 70% de los pacientes seguían con síntomas. Entonces, y STAR-D yo creo que las cosas se hacían bastante bien, fueron bastante meticulosos. No digo que lo hagan mejor que nosotros en nuestra práctica clínica, pero
en el fondo, si en STAR-D se mostró al final de todos los 4 pasos, ¿no? Que la mantención de síntomas estaba en más de 3/4 partes de los pacientes, 71%, ¿no? Probablemente nosotros vamos a tener unas tasas más o menos similares de respuesta satisfactoria y de depresiones con mala respuesta, ¿ok? Algo interesante es que STAR-D no incluyó la adición de moduladores dopaminérgicos, y eso guárdenselo en su mente, porque probablemente en este periodo, ¿no? La idea de incluir moduladores dopaminérgicos estaba lejos de la mente de un clínico, ¿no? Y probablemente el propósito de esta charla es justamente haber dicho cuál sería el contrafactual si hubiéramos tenido en el paso 3 o en el paso 4 la introducción de algún modulador dopaminérgico en STAR-D. Yo estoy seguro que las cifras habrían cambiado, ¿ok? Pero en el fondo nosotros sabemos qué es lo que pasa con los pacientes cuando no incluimos ni siquiera precozmente un modulador dopaminérgico. Combinamos, potenciamos, ponemos finalmente la California Rocket Fuel de Stephen Stahl, ¿no? Venlafaxina, mirtazapina, ocupamos tranilcipromina, ocupamos todo el armamentario antidepresivo, pero no tenemos ninguna modulación dopaminérgica asociada, ¿ok? Entonces, yo probablemente creo que esta curva sería distinta si hubiera habido introducción de moduladores dopaminérgicos en ese momento. Es una pregunta que yo creo que es de cajón para una nueva investigación, una STAR-D, en la cual en el segundo paso se introduzca un modulador dopaminérgico. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ah? Es un desafío de la industria. Bueno, lo dejo lanzado. En el fondo, estos fueron unos cálculos que nosotros recalculamos con NACID, y en el fondo vemos que, nuevamente, la mantención de la remisión total a la salida, como dije, es de un 27%, o sea, más de un 70% de los pacientes están con síntomas si uno toma los que abandonan el tratamiento, ¿ok? De más de 4.000 pacientes, finalmente hay solo 800 personas al final que están bien, ¿ok? Entonces, como digo, esta diapositiva, esto no existía para STAR-D, ¿sí? Es posterior, y aquí la aumentación, y aquí la palabra antipsicótico creo que está bastante cargado, y yo suelo pensar más bien en modulación dopaminérgica, y en este caso, la modulación dopaminérgica en estas moléculas sí es real, porque son moléculas agonistas y antagonistas, y su agonismo es con baja actividad intrínseca, y eso es muy interesante. Vamos a explicarle un poco por qué eso es muy interesante a la hora de poder tratar a los pacientes, ¿no? Y ya en 2018, un cuarto de los clínicos estaba pensando introducir rápidamente, ¿no? Potenciación con moduladores dopaminérgicos ex antipsicóticos, ¿ok? Acá en este estudio de Papacosta, ya es un dato bien preliminar, muestra que si nosotros introducimos un antipsicótico, nuevamente yo voy a tender a decir más modulador dopaminérgico, va a ser nuevo porfiado, ¿sí? Casi tan porfiado como Manu, pero no tanto, y ustedes ven que la tasa de respuesta casi se duplica y la tasa de remisión se más que duplica, ¿ok? O sea, introducir moduladores dopaminérgicos precozmente en pacientes que no están respondiendo bien a nuestra terapia antidepresiva parece ser una muy buena idea, ¿ok? Aquí vemos nuevamente, este es un metaanálisis que incluyó 18 estudios, ¿sí? Y en este metaanálisis incluyeron pacientes que habían sido tratados con antidepresivos por un episodio de depresión mayor, y se les incluye el modulador dopaminérgico y la respuesta aumenta en un 70%. Ahora, interesantemente, en este metaanálisis solo un 10% de los pacientes habían sido incluidos en esta indicación. Es decir, todavía en la mente del clínico incluir moduladores es más bien incluir antipsicóticos, y por eso quiero hacer el cambio en términos de hacer un cambio de paradigma, ¿no? No estamos tratando una psicosis y los pacientes me dicen, doctor, yo no soy esquizofrénico, ¿por qué me está dando algo para la psicosis? Y tienen toda la razón. Y yo lo que le estoy diciendo es que no estamos dando un antipsicótico, estamos dando un modulador dopaminérgico. Y esa distinción no solo es semántica, ya ustedes saben mejor que nosotros que el lenguaje crea realidad, ¿ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, se combinan todas las evidencias de la APA, de la Agencia de Excelencia Clínica de Inglaterra, la NICE. Esto también es europeo, esta es la Asociación Mundial de Asociaciones de Psiquiatría Biológica, la guía ScanMat, y ustedes ven que lo que está verde tiene una alta confianza clínica, y vemos que los antipsicóticos están básicamente con alta confianza clínica en prácticamente todas las guías, ¿ok? O sea, desde un tiempo a esta parte se empieza a reconocer que hay evidencia suficiente y de muy buena calidad que pareciera que sugiere que incluir moduladores dopaminérgicos es una buena alternativa.
¿ok? Esto básicamente algo que ya sabemos todos, ¿no? Los receptores y la función, ¿no? El bloqueo dopaminérgico tipo D2 es antipsicótico, antimaníaco. Nosotros nos enfocamos básicamente en el agonismo parcial del 5-HT1A, que es antidepresivo, ¿ok? También el adrenérgico alfa 2, ¿no? Y también vemos acá en términos de los efectos adversos. Voy a pasar rápido. Por ejemplo, acá hay una comparación muy interesante, ¿no? Entre aripiprazol, brexpiprazol y quetiapina, ¿no? Quetiapina es esencialmente un antagonista de receptores D2, pero muy leve, muy suave. De hecho, quetiapina es de los pocos que no logra ocupaciones de sobre el 71% de receptores postsinápticos. Y en el fondo, acá nosotros vemos que aripiprazol y brexpiprazol son agonistas parciales, ¿ok? Esto es muy interesante, cómo entendemos entonces la modulación dopaminérgica. Estas circunferencias miden la constante de disociación, que usted sabe que es una inversa, ¿no? Es un número inverso que se compara en aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina, ¿no? Los tres, diría yo, son los tres principales moduladores dopaminérgicos en términos de que producen agonismo y antagonismo. Y ustedes ven que brexpiprazol tiene una mayor afinidad, ¿no? Por receptores de 2, pero con menor actividad intrínseca, ¿sí? Que cariprazina y aripiprazol. Es decir, se une con mayor afinidad, pero el efecto que produce es más modulado. Es decir, algo muy interesante que nosotros sabemos que aripiprazol, siendo una molécula que es bastante eficaz, ¿no? Para tratar los cuadros anímicos a la baja, suele producir una como hiperactivación y que eso se traduce clínicamente en acaticia, ¿ok? Entonces, en el fondo lo interesante de brexpiprazol en comparación a los otros dos es que se une más eficazmente, pero la activación del receptor A es más sutil, es más modulada, por lo tanto produce menos posibilidad de acaticia, ¿ok? Aquí nosotros vemos lo mismo. Entonces, brexpiprazol es un agonista parcial de 5-HT2 y 5-HT1A, lo cual le da el efecto antidepresivo, pero con una actividad intrínseca menor, más modulada. A mí me gusta la palabra modulación, ¿ok? Entonces tenemos un fármaco que es eficaz para los síntomas anímicos y ansiosos, pero que no sobreestimula, por ejemplo, como lo hace aripiprazol, ¿ok? Estos son los dibujitos de Stahl, ¿no? Y aquí vemos que, en el fondo, brexpiprazol trabaja sobre estos receptores, ¿no? 5-HT1A, alfa-1AB, el D2, 5-HT2A, el alfa-2DC. Entonces, por ejemplo, si comparamos con aripiprazol, algo que se dice habitualmente es que es como que brexpiprazol es como un derivado de aripiprazol, y eso es un gran error, ¿no? Brexpiprazol es una molécula completa y totalmente distinta, ¿ya? No es un primo hermano, ¿ah? Es una molécula que es así como aripiprazol modulador, pero es un modulador que tiene una activación mucho más, valga la redundancia, modulada que aripiprazol, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos una constante un poquito más alta, mayor afinidad, pero con menor actividad intrínseca. Si ustedes ven, tiene más efectos sobre 5-HT1A, que es más antidepresivo, ¿ok? Y también tiene más efectos 5-HT2A, que tiene menos, disminuir los efectos extrapiramidales, ¿ok? Esto yo es un poquito lo mismo, voy a pasarlo más rápido, ¿ok? Entonces, en el fondo se hizo una optimización, ¿ok? En términos de que el balance entre activación e inhibición de dopaminérgico tipo 2 a través de la menor actividad intrínseca, que diría que es el gran mecanismo diferenciador de brexpiprazol respecto a aripiprazol, ¿ok? Es más sutil, por así decirlo. Esta es una diapositiva que para mí es muy interesante porque combina brexpiprazol, aripiprazol, cariprazina, lurasidona, olanzapina, todos los, diríamos, los fármacos que ocupamos para depresión, ¿no? Y aquí vemos la acaticia del aripiprazol, ¿no? Esta es una escala que es básicamente de 0 a 12 y está más o menos en 6. Y nosotros vemos que la acaticia del brexpiprazol está esencialmente en 1. Si eso lo llevamos, por así decirlo, a porcentaje, ¿no? En términos clínicos, por lo menos en mi experiencia, aripiprazol debe tener acaticia entre un 55 y un 60% de los pacientes, ¿no? Y en mi experiencia, brexpiprazol produce acaticia entre un 10 y un 15% de los pacientes. Esa diría yo que es la diferencia clínica, ¿no? Y eso es porque tiene una menor activación intrínseca del receptor D2, y eso es clave. Estamos usando un fármaco
que entre comillas es más fácil de vender al paciente, es decir, es un fármaco que tiene una eficacia clínica rápida. En la primera, segunda semana el paciente ya siente los síntomas, y los síntomas target aquí son ansiedad, baja anímica, rumiación, y además tenemos un perfil de efectos adversos muy, muy benigno. Por ejemplo, diría que el efecto adverso más complejo que nosotros manejamos es la caticia, y tiene básicamente menos de un cuarto de la caticia que produce aripiprazol, ¿ok? Entonces, para que se haga una idea un poco, yo siempre digo que uno tiene que, entre comillas, saber vender el fármaco a los pacientes. Entonces, cuando uno dice, mire, vamos a usar olanzapina, uno tiene que vender, decir, mire, va a subir unos kilos, ¿no? Hay que ser buen vendedor. Y uno tiene que contarle una historia bonita, olanzapina lo va a tener más tranquilo, le cuenta a los familiares, sí, va a engordar un poco, pero ahí lo vamos a hacer correr, etcétera, lo vamos a poner a dieta, ¿no? Hay que empezar a pedir disculpas. Bueno, con brexpiprazol uno tiene que pedir menos disculpas, eso es muy importante. La venta del fármaco es mucho más fácil. Uno dice, esto es un fármaco rápido, eficiente, que no le va a producir grandes efectos adversos. Básicamente, estos son los estudios que muestran todo la eficacia en metaanálisis de brexpiprazol. En madres baja significativamente, ¿no? la depresividad, ¿sí? Por ejemplo, este es un estudio muy, muy interesante de Michael Tace, que es uno de los como padres clínicos del brexpiprazol, ¿no? Aquí se incluyen muchos pacientes, casi 400 pacientes que están usando esencialmente todo lo que usamos nosotros, todos los inhibidores de recaptura de serotonina, los famosillos duales, ¿no? La temida venlafaxina, y la disminución a las 8 semanas de tratamiento es de un modesto 3.9 en el MADRS. O sea, están ahí, como decimos en Chile, entre Tongoy y Los Vilos. En Argentina están entre Tandil y Mendoza, no sé, así como que, no sé qué hay entre Tandil y Mendoza, pero no estamos llegando a ninguna parte, una cosa así. Quizás dije una tontera, pero bueno. Pero nosotros acá, Tongoy y Los Vilos, ahí entre medio no hay muchas cosas. Entonces me dice, no hemos llegado a ninguna parte todavía, ¿ok? Disminuir en menos de 4 puntos el MADRS después de 8 semanas, es que básicamente el paciente dice, doctor, sí, mire, estoy un poquito mejor, pero no estoy mejor. Y le estamos dando de todo. En este estudio, entonces, se agrega brexpiprazol o placebo, se randomizan, y miren lo interesante, ¿no? Primera semana 0,5 miligramos, segunda semana 1 miligramo, y ya tenemos diferencias estadísticamente significativas desde la primera y segunda semana. Entonces, mensaje para la casa: incluir brexpiprazol tempranamente en el tratamiento, ¿no? Hay muchos estudios que muestran que si las primeras 2 o 3 semanas los pacientes ya no están respondiendo bien, probablemente la probabilidad de respuesta es baja, ¿no? Entonces, hoy día, es decir, en vez de asociar otro antidepresivo, en vez de hacer switch a otro antidepresivo, una probabilidad muy, muy cierta y segura, ¿no? Y eficaz es que incluyamos rápidamente, ¿no? Modulador de dopaminergico como brexpiprazol. Y ustedes ven que la disminución ya es casi de 10 puntos. O sea, se puso una reducción de un 62%. Eso es muy, muy significativo. ¿Ok? Ahora, como dijimos anteriormente, uno de los grandes análisis que se hicieron en STAR-D fue que la sintomatología ansiosa comórbida básicamente agrega mal pronóstico, ¿no? Aumento de suicidios, mayor composición funcional, peor calidad de vida, ¿no? Y interesantemente nosotros tenemos estudios con brexpiprazol que esencialmente son muy eficaces contra la ansiedad. Este es un estudio también de Michael Tace, ¿sí? Y que en el fondo muestra, ¿sí?, que pacientes con angustia ansiosa, nuevamente, desde la primera y segunda semana ya tienen una separación del placebo, ¿sí?, con brexpiprazol. Y los pacientes sin angustia ansiosa también, ¿no?, desde la tercera semana. O sea, en el fondo, pacientes que van a andar más mal, que están más ansiosos, probablemente es más importante añadirles más tempranamente brexpiprazol porque va a andar mejor. Yo diría que uno de los síntomas más importantes que captura brexpiprazol es la rumiación. Esto que el paciente le da, mi jefe me va a cargar, me van a echar, ¿no? Estas ideas que empiezan a aparecer cuando los pacientes están deprimidos. Las últimas palabras, como se titula, entre la primera semana a partir en 0,5, yo a veces cuando veo al paciente muy severo parto 3 días 0,5 y después subo a 1 miligramo, ¿no? Y en general mi dosis como objetivo es entre 1 y 2 miligramos, muy rara vez paso
de 2 miligramos, ¿ok? Y los pacientes me dicen desde la final de primera semana y la segunda ya sienten diferencias muy significativas, ¿ok? Hay pacientes que con 1 miligramo andan bien, no necesitan más, ¿ok? 2 palabras acerca del metabolismo, es principalmente sustrato de citocromo P450, 3A4 y 2D6. ¿Ah? En general no es muy influible, no tiene mucha competencia inhibitoria o activatoria con otras moléculas. Sí encontré algo interesante, y es que en pacientes que yo a veces uso paroxetina, ¿no? Paroxetina del 2D6. Entonces, en el uso comórbido, por así decirlo, concomitante de paroxetina, probablemente podríamos necesitar dosis más altas de brexpiprazol. ¿Ah? Diría que es la única como asociación clínicamente razonable. ¿Ah? Y lo último aquí, esta es una pregunta para el Manu, que está limpiándose los anteojos ahí. Manu, ponga atención porque esto es para usted. ¿Sí? Manu, dígame, este paciente del medio, ¿es hombre, es mujer, es caucásico, es amerindio, es latino? Dígame usted, Manu. Vamos, juéguesela. ¿No? Ese es un mix. Bueno, esta es una diapositiva que yo le robé a uno de mis profes en Boston, que es David Kent. David Kent ha gastado su vida entera en medir la heterogeneidad de los tratamientos. Entonces él dice que la evidencia nos habla de pacientes promedios. En promedio este fármaco mejoró tanto que en comparación a este, en promedio. Y este es el paciente promedio. Este rostro es el promedio aritmético hecho por computación de todos estos rostros. ¿Ah? O sea, esa nariz es la nariz promedio de todas estas narices. Ese tono de piel es el tono promedio. Y lo que nosotros vemos son estos pacientes, son los pacientes reales, ¿ok? Y la evidencia nos habla de este paciente promedio que no existe, un paciente hipotético. Entonces, básicamente tenemos que ser bastante cautos, bastante juiciosos, tener un dejo de artistas, ¿no? De manejar el arte. En eso creo que Manu es un ejemplo superlativo de artista, ¿no? Y para qué hablar ahora también de artista sindical, ¿no? Ahí, cómo mueve a todos los psiquiatras de Argentina. Yo estoy siempre viendo todos sus pasos y me parece que es encomiable lo que está haciendo Manu. Pero en el fondo, decirle de que tenemos que aplicar con juicio clínico, con mucha sapiencia a estos pacientes lo que la evidencia nos dice. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, excelente. Gracias, Paul. Yo siempre digo que cuando vamos a hacer speaker o vamos a disertar sobre una molécula en en un encuentro donde participo, esté sponsoreado por la industria, hay que hacerlo, bueno, es la opinión de uno, en función de moléculas que uno utilice y que venga de la mano de atender y de ver pacientes. Creo que queda claro que Paul ve muchos pacientes y que utilice la molécula, porque más allá de lo que, digamos, de todo lo que tenga que ver con los datos estrictos de la molécula, cuando él va hablando, va quedando, como digo, muy claro que lo hace en función de la experiencia, porque en realidad, por ejemplo, bueno, ahora voy a presentar un caso clínico, pero en función de lo que habitualmente nos dice la misma industria y nos dicen los papers en relación a la dosis de 1 a 3 miligramos, cuando yo te escuchaba decía, pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, porque, y les aseguro que no hemos nos pusimos hablado. de acuerdo, Manu, pero no digamos eso. pero es lo mismo, es decir, en relación a cómo uno empieza con la dosis y hasta qué dosis llega. Cuando ves los estudios y alguna guía de práctica clínica en relación a la dosis que puede utilizar, de 3 miligramos, muy raro que en mi caso llegue a 3 miligramos, es muy raro, en general son 2 miligramos, y bueno, es una molécula para mí, por eso yo me animo a hablar y formar parte de este tipo de mesas, que para mí es un honor, como dije antes,
eh, porque uno se tiene que sentir consustanciado con la molécula, una molécula tremendamente interesante, en relación básicamente a los trastornos depresivos. Eh, con respecto a la esquizofrenia, yo personalmente la uso mucho menos que para los cuadros depresivos. Para los cuadros depresivos es medio como me he transformado en un fan, porque esto que decías vos me encantó lo que tenemos que pedir disculpas, ¿no? Con la lanzapina es tal cual, por eso te escuchaba, y es verdad, uno empieza a decirle, bueno, mire, va a aumentar, no le puedo decir que no va a aumentar de peso, va a aumentar de peso, pero iremos viendo, vamos a ver cómo hacemos, es tal cual. Con este tipo de moléculas, no, miren, ya van a ver en el caso clínico, yo le doy recomendaciones al paciente en relación a lo que puede llegar a esperar por las dudas. A mí la caticia es un efecto adverso que empáticamente hablando me genera mucha aprensión por el paciente, porque es muy desagradable para el paciente. Yo generalmente lo pongo en el contexto de que puede llegar a pasar. Yo personalmente no he suspendido ni un solo tratamiento por acaticia con brexpiprazol. Sí he suspendido por otras cosas, por ejemplo, a veces malestar gastrointestinal. En algún paciente he visto un aumento de peso, nada que ver con los demás, pero he visto en los últimos tiempos, a medida que uno va ganando más experiencia, algún aumento de peso. Pero en ese sentido tiene, me parece, Paul, para mí, es una molécula limpia. Vos la das, la indicás y tal cual, viene el paciente y te dice, bueno, estoy mucho mejor de que estoy tomando esto. O desde que estoy con la medicación y no te sabe decir con cuál medicación. Y en realidad es el efecto que uno ve y que ven otras moléculas. A mí me pasa, por ejemplo, aunque nada que ver la potencia, pero me pasa con la gomelatina, me pasa con la misma, la motrigina, por ejemplo, cuando la utilizo como un antirrecurrencial. Son moléculas limpias. Y eso es muy interesante porque hace que el paciente ni siquiera muestre, no note, ni siquiera muestre de que está en un tratamiento, ¿no? Que con los fármacos, este concepto que utilizás vos de regulador dopaminérgico me encanta, con este tipo de fármacos no es tan frecuente que lo podamos decir, ¿no? Bueno, también haciendo las salvedades, yo creo que el target fundamental, o por lo menos el más importante para mí, no es que no se puede usar en lo otro, sí se puede usar, y tiene un target, por ejemplo, en los cuadros más defectuales de esquizofrenia, pero en los cuadros depresivos para mí ha sido revolucionario en muchos aspectos. Porque ya lo que dijiste, el STAR-D me encantó. Es tal cual. Es decir, ya no podemos pensar en la utilización de los fármacos convencionales de tipo antidepresivo. Ya tenemos que saber que cuando vamos a indicar un fármaco para un cuadro tan complejo como la depresión, todas las estrategias farmacológicas que actúen sobre el polimorfismo del neurometabolismo, bienvenido sea, ¿no? Y que ya no pasa por si tocamos o no tocamos serotonina y noradrenalina, ¿no? O dopamina, sino cómo la regulamos y desde qué lugar lo hacemos. Bueno, acá voy a compartir, perdón la digresión, pero era para apodarlo lo que decía Paul, bueno, y agradecerle porque realmente, como les digo, es muy claro que no solamente puede hablar del fármaco, porque puede hablar por su gran experticia y por sus espaldas, sino porque lo usa. Está clarísimo por todo lo que dijo. Muchísimo. Bueno, lo que voy a intentar es complementar un poco lo que decía Paul con un caso clínico. Por supuesto que las iniciales y algunos aspectos han sido distorsionados en función de lo que implica la presentación de un caso clínico. Lo sustancial de la viñeta clínica no lo ha sido, porque, lo que dicen no solamente el prospecto, sino las guías de práctica clínica y demás, son fotos que muchas veces se hacen sobre el promedio de pacientes que decía Paul.
La realidad clínica es diferente. La realidad clínica lo que muestra es la complejidad signos sintomatológica que suelen evidenciar pacientes a los cuales nosotros no podemos diagnosticar con laboratorios o con imágenes de manera certificada, es decir, donde no hay la posibilidad de marcadores biológicos, sino solamente marcadores clínicos. Y esos pacientes tan complejos, a partir de los marcadores clínicos, intentan evidenciar lo que les está ocurriendo. Si nosotros tenemos la suerte de poder detectar en el momento lo que está ocurriendo, por lo menos al inicio del tratamiento, vamos a evitar muchos pasos de los diferentes procedimientos que hacemos que pueden ser erróneos, como vamos a ver, o pueden ser tardíos, como vamos a ver en el caso clínico. Lo cual nos pasa a todos, porque yo voy a hablar en un caso clínico, en una viñeta clínica, con el diario del lunes. Pero todos estuvimos alguna vez entre jueves, viernes, sábado y domingo en relación al paciente, ¿no? Y otro tuvo que ver lo que en este caso me tocó ver a mí. Bueno, acá están los conflictos de interés. Manu no se ve, ¿ah? Ah, ¿no se ve? No, no está, Menos mal que me dijiste. no está compartida, parece. Buenísimo. Seguía viendo tu bello rostro nomás. Pobre gente, ¿verdad? Ahí sí, ¿Ahí se ve? ahí se ve. Ponle en pantalla total, sí, Bueno. para que no se te vea. Ahí está. Por eso decía antes que era una viñeta clínica sobre un cuadro que parecía algo que no lo era, por eso le puse que el árbol no tapa el bosque, ¿no? No porque uno sea un genio, porque en realidad 1000 veces el árbol me tapó el bosque, ¿no? Bueno, acá están los conflictos de interés. Todas las actividades que he hecho con la industria farmacéutica en los últimos años. No son muchas, ¿por qué? Porque en general, como pasa con Paul, elegimos la molécula de la que vamos a hablar en función de lo que nos gusta, la molécula, de lo que la utilizamos y la digamos, respuesta que podamos ir viendo positiva en los pacientes. Bueno, como les dije, es un caso clínico donde he modificado algunos datos que no son los datos centrales de lo que es la viñeta clínica, que es lo más importante, pero que, bueno, tienden a resguardar la privacidad de la persona. ME son sus iniciales, es una mujer de 27 años, es arquitecta, soltera, no tiene hijos, convive con su novio desde hace unos años. En el motivo de consulta, la paciente pues, concurre a la entrevista conmigo básicamente por recomendación de un familiar, en realidad de una tía de la paciente, que yo trato por otro tipo de cuadro diferente a lo que venía a consultar ella, ¿no? ¿Qué es lo que refiere la paciente cuando le pregunto? Vengo porque me han dicho que usted trata a personas con problemas alimentarios. Esto no está elegido al azar, sino, como siempre decimos, el motivo de consulta, como intentamos transmitirle a los alumnos y a la gente, a los psiquiatras en formación y a los colegas en formación en general, el motivo de consulta tiene que implicar lo que expresa realmente la persona. ¿Para qué? Para que en ese correlato o en ese recorrido clínico, que es la historiografía de la persona, podamos ir concatenando hechos que deben a ese diagnóstico presuntivo final. Decirlo con la palabra propia de la persona ya nos muestra cómo se orienta desde el punto de vista de su manifestación en la propia persona con lo que sufre. Fíjense que lo que relata desde el inicio es que su problemática es de tipo alimentario. Vengo porque me han dicho que usted trata a personas con problemas alimentarios. Lo cual es verdad, porque dentro de lo que uno hace en la práctica privada,
me toca manejar un par de programas de desórdenes de la conducta alimentaria, además de la práctica clínica habitual que llevamos adelante con pacientes con trastornos psiquiátricos maduros, ¿no? Refiere la paciente, en todo lo que tiene que ver con su enfermedad actual, haber suspendido el tratamiento que realizaba en un centro especializado en el abordaje de este tipo de desórdenes alimentarios, donde se hizo el diagnóstico de anorexia restrictiva. Ella concurría refiriendo que su problemática era de tipo básicamente anoréxico con una conducta restrictiva clara. Y que ese era el diagnóstico fundamental con el que había sido tratado. O sea que puede ocurrir habitualmente en relación a los trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos de conducta alimentaria son cuadros que en la psiquiatría en general terminan formando parte de una especie de cajón desastre, ¿no? Donde lo que vamos viendo que puede tener que ver algo con el alimentario, podemos llegar a etiquetarlo como trastorno de conducta alimentaria por un extremo o por el otro extremo, esperar solamente que tengan anorexia y bulimia para hablar que hay un desorden de la conducta alimentaria. Por lo tanto, cuando se abordan este tipo de cuadros, en general lo que tiende a ocurrir es que se focalice únicamente en el árbol y no en el bosque. Suele ocurrir, ahora menos porque hay mayor pericia desde el punto de vista del diagnóstico, con los trastornos de tipo adictivo. Los trastornos de tipo adictivo, los trastornos de conducta alimentaria son primos hermanos, desde el punto de vista no solamente de las manifestaciones clínicas desde el punto de vista de lo que implican, sino de los factores etiopatogénicos, de la evolución, de muchos aspectos, hasta de ciertas conductas desde el punto de vista terapéutico. En los trastornos de tipo adictivo, igual que en los trastornos de la conducta alimentaria, se tiende a focalizar los abordajes en la punta del iceberg, como siempre decimos y como siempre digo en relación al trastorno de conducta alimentaria. En la punta del iceberg, y lo que no sería del todo adecuado es que pensemos solamente en la punta y no pensemos en el iceberg entero. Eso deba a que frecuentemente los tratamientos tengan que ver con packs armados desde el punto de vista de, bueno, si tiene trastorno de conducta alimentaria, el tratamiento tiene que ser este y este, en función de trabajar únicamente o fundamentalmente el tema alimentario, cuando en realidad es de una complejidad mucho mayor. A los psiquiatras, por lo menos en la Argentina, les resulta dificultoso el tema del trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque se los ha pensado siempre desde una mirada psi, desde una mirada más de corte psicológico en cuanto al abordaje, y no nos damos la real valía en relación a la importancia que tiene la mirada y el abordaje desde el punto de vista de lo psiquiátrico. En este caso lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque si existe la mirada clínica desde lo médico y desde la especialidad de psiquiatría, podemos dilucidar que no todo es como a veces creemos el iceberg entero, sino solamente la punta, ¿no? La paciente comenta que desde un año antes comienza con conducta restrictiva respecto a la comida, refiere que nunca tuve grandes problemas con mi cuerpo y la comida, pero en poco tiempo empecé a sentir mucho malestar en el estómago y a rechazar la comida. No me sentía bien conmigo misma y no me gustaba lo que veía en el espejo. Fíjense que desde un año antes, la paciente tiene 27 años, el inicio de su trastorno de conducta alimentaria lo sitúa a los 26 años, aproximadamente 25 años. Ya de por sí es un dato por lo menos atípico. Es muy raro que lo pueden empezar hoy por hoy a cualquier edad, pero si vamos a hablar de trastorno de conducta alimentaria como entidad, realmente es infrecuente que empiece de esa manera, una manera bastante brusca y a esa edad, ¿no? Pero refería a algunos aspectos que están muy relacionados con lo que es un trastorno de conducta alimentaria. No me gustaba lo que veía en el espejo, tenía cierto temor al aumento de peso, pero lo tenía no de antes,
sino a partir del inicio del cuadro, que es algo que también es importante. Es decir, no era una paciente donde la problemática alimentaria o la problemática con su peso, con su cuerpo, hubiese sido central en su vida o en su funcionamiento familiar, que es lo que muchas veces ocurre en los trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, lo que de inicio mostraba era básicamente eso. La modalidad de tratamiento interdisciplinario que se llevó adelante en este centro especializado, se centraba en el dominio alimentario, es decir, eran este tipo de tratamientos donde, que no significa que estén mal, porque para determinados tipos de pacientes son realmente indicación. Lo que uno sí tiene que ver es que, lo mismo que pasa con los trastornos adictivos, aunque la sintomatología sea manifiesta en relación a un tipo de dominio clínico, no podemos centrar todo en ese dominio clínico. Entonces todo su tratamiento centrado en lo mismo, ¿sí? En todo lo que va por lo alimentario. La interdisciplina forma parte con nutricionista, con médica clínica, ginecóloga, psiquiatra, psicólogo de familia, todo rondando en relación a lo alimentario, ¿sí? Hasta el abordaje familiar estaba centrado en eso. ¿Por qué? Porque empezó a bajar de peso, y cuando empieza a bajar de peso y empieza a comprometer el funcionamiento y se empieza a ver que no se alimenta, por supuesto que la alarma número 1 va a estar puesta en lo que está ocurriendo desde el punto de vista físico. El árbol. Desde el punto de vista psiquiátrico, concurría a seguimiento periódico dentro del contexto de este equipo. Fue medicada en primera instancia con sertralina, hasta 100 miligramos por día, lo cual para los trastornos de conducta alimentaria tiene bastante lógica, porque ayuda a disminuir mucho los fenómenos de tipo obsesivoides centrados en lo alimentario, más allá que la modulación serotoninérgica también va a ayudar a empezar a regular lo que es la conducta alimentaria en sí. Es decir, que en ese sentido fue un tratamiento adecuado, además una dosis adecuada, pensado en el tipo de problemática que tenía la paciente, no tanto en la sintomatología más afectiva, como vamos a ver enseguida. Empieza a mostrar mejoría, como decía antes, en los fenómenos ansiosos y obsesivoides, en torno al peso y a la figura, que, como les digo, a medida que empieza el cuadro se va intensificando, lo que suele ocurrir en los desórdenes alimentarios, van bajando de peso, aumenta la rigidez de pensamiento, aumenta la sintomatología de tipo afectiva, que viene de la mano, claro está, del impacto nutricional que está teniendo el descenso del peso, ¿no? y el impacto clínico en general. Con la sertralina no se observan cambios en la rigidez del pensar y tampoco en lo estrictamente tímico y volitivo, que era esperable. No había mejoría en otras manifestaciones, como vamos a ver enseguida, desde el punto de vista de la anedonia y todo lo que tenía que ver con la motivación. Tras 3 meses de tratamiento, el psiquiatra rota paroxetina hasta 40 miligramos por día, probablemente pensando en que la paroxetina tiene una acción sobre el peso y sobre el apetito que no tiene sertralina, lo cual en este tipo de cuadros podría estar indicado también una opción esperable, actuando también en el polo obsesivo. Esperable para el abordaje de volvemos con lo mismo, de lo alimentario, ¿no? Tiene una respuesta que es parcial y una mejoría ligera en lo que es la anedonia y en el tinte angustioso con la paroxetina, pero presenta freezing, y al presentar freezing, es decir, esta respuesta cuasi apática a todo lo que tiene que ver con lo emocional, que muchas veces con los SIRS ocurren, y cierta somnolencia diurna, tras 2 meses de tratamiento se rota venlafaxina. Fíjense que lo que va haciendo el profesional es apuntar sobre el mismo perfil en relación a lo que implica la neurotransmisión, ¿no? Lo que decía antes Paul y el tema de la STAR-D.
en todos los casos utilizó muy buenas moléculas, utilizó sertralina, paroxetina y también venlafaxina, que, tiene su riesgo en función de lo que ya sabemos, de descartar la posibilidad de espectro, bipolar y demás, pero es un potente antidepresivo. Y lo utilizó asociado, en este caso ya incorpora una molécula XR de 50 miligramos por día, entendiendo que, imagino yo, que la liberación controlada viene de la mano de poder regular mejor la ansiedad y no impactar únicamente a nivel del sueño. La paciente relata, asimismo, que presentaba síntomas en paralelo al eje alimentario. Notaba que estaba perdiendo interés y me retraía más. Cada vez quería salir menos. Era un esfuerzo todo, cero alegría. Cambié mucho. Empecé a ser otra persona y eso fue antes que la comida no me hiciera bien y me mortificara con el peso. Esto es central. Ojo, muchas veces esto nos puede ocurrir a todos. Volvemos con lo mismo. El árbol tapa el bosque y vemos en lo alimentario la cuestión central y creemos que el ánimo depresivo empieza a, a priorizarse en el cuadro a partir del descenso de peso. Entonces lo vemos como una consecuencia del trastorno alimentario y no como un pilar de lo que viene ocurriendo después. En los cuadros depresivos podemos ver el impacto a nivel del peso y el apetito, y lo vemos de una manera mucho más típica y mucho más fácil de dilucidar. En este caso, ¿qué hizo? Como vamos a ver, se empapó, se solapó el cuadro depresivo en aspectos básicos o premórbidos de personalidad que terminaban dando como síntomas fundamentales todo lo que tenía que ver con su peso y con la autoexigencia y no tanto con lo anímico. Pero cuando uno hace el corte y le pregunta bien al paciente en relación a lo que sería un evolograma, ahí queda muy claro que la sintomatología afectiva empieza antes. ¿Esto de qué viene de la mano? Viene de la mano de una buena evaluación clínica y de darle tiempo a las consultas de los pacientes, que es algo que siempre nos planteamos y debemos plantear. Estas consultas rápidas para, entre comidas, es un ratito solamente para que veas si la podés medicar y qué tipo de medicación utilizás. Eso ya en nuestra práctica no lo podemos aceptar más. Es absolutamente inviable, porque en una especialidad netamente clínica como la nuestra, donde no existen, como dije antes, marcadores biológicos, el pensar que vamos a resolver la difícil o el difícil panorama clínico que muchas veces representan los pacientes que nos consultan, en un ratito o en una sola consulta va a ser absolutamente utópico, ¿no? Casi imposible. La paciente entonces empieza a referir que los síntomas afectivos comenzaban antes del aspecto peso y de la mortificación que lo del peso le generaba. En función de lo dicho, se profundiza sobre los síntomas previos y meses antes, de forma insidiosa, se hacen evidentes, además de la anedonia y cualidad distinta, lo cual también es un síntoma nuclear de la depresión, que lo tenemos que tener presente porque va a venir de la mano de un efecto terapéutico que buscamos, que es el de la recuperación funcional. Si logramos recuperación funcional, implica que logramos recuperación metabólica cerebral y por lo tanto que la respuesta del fármaco o del tratamiento en general sea la adecuada y que la calidad de vida de la persona ha vuelto a ser la que antes tenía, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero la que antes tenía. Además de esto presentaba temores inespecíficos, inseguridad penosa, embotamiento cognitivo, muy importante, como decía Paul, siempre evaluar, y disminución de la energía. Desde el punto de vista clínico fue evaluada y seguía exhaustivamente en el programa en el que estaba siendo abordada. Su índice de masa corporal al inicio del tratamiento era de 17,5, un índice bajo, bastante bajo para lo que espera. Recordemos que el índice normal es de 20 a 24,9, dependiendo la variable que utilicemos, y al momento de suspender el mismo, es decir, el tratamiento que venía haciendo, su índice de masa corporal había repuntado muy favorablemente, alcanzaba prácticamente 19, 18,9 creo que. Es medicada
desde hace un año, cuando consulta conmigo, con hormonas tiroideas, encontrándose los dosajes actuales dentro de parámetros normales. Una resonancia magnética del cerebro de 6 meses atrás, lo pide la colega al no responder favorablemente al tratamiento, que no mostraba ningún tipo de particularidad. No se encontraron antecedentes de otro tipo de patologías médicas previas, y el desarrollo, todo lo que tenía que ver con embarazo, parto y desarrollo, se ubicaba dentro de los parámetros normales. Es decir, este constructo clínico que íbamos armando, que íbamos elaborando, este rompecabezas diagnóstico, no encontraba muchos elementos que habitualmente son esperables en un trastorno de conducta alimentaria, sino un inicio más bien, digamos, tardío de lo que podía ser un trastorno de conducta alimentaria y relativamente brusco para lo que son este tipo de desórdenes, a la edad de entre 25 y 26 años. Muy buen rendimiento académico en los tres niveles, eso sí lo tenía, que es típico de la anorexia restrictiva, una chica que fue abanderada en la primaria, escolta en la secundaria y fue uno de los mejores promedios en la carrera de arquitectura. Fíjense la carrera que elige también. Una personalidad premórbida, que esto es algo clave que siempre debemos evaluar en las diferentes entrevistas, pero fundamentalmente en la entrevista de inicio. Una personalidad premórbida con rasgos de cortes anancásticos, bien obsesivos, rasgos, pero con un funcionamiento centrado en la autoexigencia y en la superación personal. Antecedentes en la madre de depresión mayor, lo que decía Paul, es decir, buscar siempre qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los antecedentes en relación a la herencia. Acá, en vez de existir antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, existen antecedentes de lo que es un cuadro depresivo mayor. El diagnóstico presuntivo que realizo yo es un episodio depresivo mayor resistente al tratamiento en el contexto de un probable trastorno depresivo recurrente al cual se asocia una personalidad anancástica de base y un desorden en la alimentación que funciona como sintomático. A partir de lo dicho se explica la idea diagnóstica y se acuerda abordaje interdisciplinario con foco en lo anímico sin dejar de controlar el aspecto nutricional. De tal forma, lo que buscamos es potenciar la respuesta específica del ánimo y de esa manera secundariamente impactar en lo nutricional. Por supuesto que también se trabaja en psicoeducación y en estrategias rehabilitativas. Se indica, teniendo en cuenta mejor respuesta con venlafaxina sin recuperación funcional y mayor sedación con aumento de quetiapina, sustituir progresivamente la quetiapina por el brexpiprazol. La sustitución de quetiapina se hace en 2 semanas de manera progresiva, una semana con dosis de 50 miligramos por día, porque se había llegado a aumentar a 100, una semana con 25 miligramos por día y suspender, y se agrega simultáneamente y paulatinamente el brexpiprazol de la forma que planteaba Paul. Yo generalmente lo doy al desayuno. Después de 7 días aumenté a 2 miligramos al desayuno y continuar con igual dosis que la terminé rotando a la noche. Se ven la faxina en función de mejor respuesta, pero lo que buscamos, como decía, poder regular el componente más de tipo dopaminérgico. Se elige, ¿por qué el brexpiprazol? Por la potenciación antidepresiva probada y buscar actuar sobre síntomas ansiosos y angustiosos. Por eso decía que no nos pusimos de acuerdo y estamos viendo lo mismo. Y la no activación con no sedación, que son todos aspectos que el brexpiprazol puede generar. Al paciente que se le indica comenzar con dosis de brexpiprazol al desayuno, expectante, yo le digo siempre si le da más sueño, menos sueño, acaticia o malestar gastrointestinal, y comunicarse periódicamente con uno, tener en cuenta lo del tiempo de latencia, que generalmente es corto. La evolución responde favorablemente a las medidas terapéuticas integradas, hay una recuperación progresiva del funcionamiento, con disminución de los síntomas depresivos, y se logra, después de aproximadamente 3 meses, creo que fue, 2 o 3 meses, la recuperación funcional con la combinación farmacológica de venlafaxina y brexpiprazol. Lo que presentó fue sedación diurna y por eso lo roté a la noche. Las conclusiones: el diagnóstico presuntivo, un cuadro depresivo como trastorno primario, la importancia, lo que dijimos antes, de la clínica y la mirada evolutiva, como así también la evidencia,
Desde lo neurobiológico estricto, la mejor respuesta puede deberse a la acción sobre diferentes sistemas de neurotransmisión que se complementan y potencian. El rol del vínculo médico con la paciente en relación a la respuesta y a la adherencia al tratamiento, la importancia de estar cerca y de que pueda contactarse para lo que crea necesario. Paciente que continúa, esto yo lo vi hace 2 semanas atrás, que continúa tras 7 meses con recuperación funcional, y me planteo que si debe existir recurrencia, como este es el segundo episodio que presentaría, si debe existir una recurrencia mayor, bueno, pensar en la posibilidad o no de estabilizadores. Para terminar, volvemos a lo mismo, que el árbol no tape al bosque y que en función de esto no tape también, entre comillas, la intervención terapéutica más adecuada. Muchas gracias. Hola. Bueno, excelente las 2 ponencias, excelente el modelo chileno, y con el modelo argentino hacemos lo que podemos. Queda muy poco tiempo por el espacio publicitario, pero quería abrir el espacio de preguntas y quería sacarme yo la duda. ¿Con qué experiencia clínica tienen, o mejor dicho, con qué asociación tienen mayor experiencia clínica entre el uso de una molécula antidepresiva y el uso del brexpiprazol? Y que quería también saber la experiencia clínica de ustedes, porque hay muchos estudios, pero en ninguno se nombra la asociación de vortioxetina-brexpiprazol. Entonces quería saber qué experiencia tienen con esa asociación. Manu. El modelo chileno, que es el que sabe. A ver, qué buenas preguntas, Carlos. En Estados Unidos la vortioxetina no es Brintelix, es Trintelix, ¿eh? Porque hubo una dificultad en el patentamiento de la marca por un anticoagulante que supo para los infartos, ¿no? Entonces en Estados Unidos existe la mezcla que se llama T-Rex, ¿eh? Que en el fondo combinan vortioxetina con brexpiprazol. Yo lo he hecho en algunos pacientes y diría yo que es una mezcla bastante vistosa, porque vortioxetina tiene un impacto bastante razonable en términos anímicos, no tiene todo el perfil, digamos, sobre la esfera sexual que tiene la gran mayoría de los fármacos serotoninérgicos puros. Tiene un efecto bastante probado en términos cognitivos, ¿eh? Entonces, probablemente inicialmente lo usamos infradosificado y hoy día se está sugiriendo usar dosis un poco más alta, 20 miligramos de vortioxetina, que diría que es la que yo ocupo habitualmente. Y claramente cuando empiezo a sentirte que nos está faltando más potencia para la recuperación funcional, creo que de la presentación de Manuel, que creo que es maravillosa, porque, y digo, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Esto es como nada. Me parece que lo más importante y destaco de lo que dice Manu es que la paciente retornó a su funcionalidad previa, ¿eh? Y en eso, claro, estaba con síntomas alimentarios, pero los síntomas eran epifenómenos de un cuadro anímico, ¿eh? Entonces, en ese contexto, creo que vortioxetina ha mostrado efectos cognitivos muy interesantes, como recuperación cognitiva muy interesante, y por lo tanto es una mezcla que se sugiere bastante interesante el combinar, ¿no?, brexpiprazol con vortioxetina. Yo lo uso harto. Lo uso bastante también con paroxetina. Yo suelo ver pacientes que están más dentro de la sospecha de la bipolaridad. Entonces, claro, muchas veces, teniendo la poca evidencia que tenemos de cuáles antidepresivos son menos deleterios en bipolaridad o la sospecha de bipolaridad o en el concepto de espectro, yo a veces termino usando paroxetina, y ahí también lo mezclo, y por eso mencioné que probablemente se requeriría una dosis un poquito más alta por la interacción inhibitoria en el 2D6, ¿no? Pero en general yo lo he usado prácticamente con la gran familia de los inhibidores de recaptura, lo he usado con duales como venlafaxina, ¿no? Y creo que anda bastante bien en todos. Ahora, algo muy importante que aquí me salgo completamente off-label, probablemente una de las indicaciones más frecuentes que yo tengo es cuando veo pacientes con depresión con síntomas mixtos, ¿no? La depresión mixta, que diría yo que es muy frecuente y se nos pasa delante de las narices, y en esos pacientes, y insisto, esto es una indicación totalmente off-label, yo parto en monoterapia con Brex, ¿ah? Parto con Rexulti en monoterapia, pero estoy muy seguro que estoy frente a una depresión mixta, ¿ah? Y ahí yo creo que el trabajo clínico es muy relevante a la hora de
de hacer la diferencia clínica entre una depresión con síntomas mixtos y una depresión sin síntomas mixtos, ¿no? Pero si estamos con pocas dudas clínicas, frente a un cuadro con mixtura, creo que brexpiprazol es una molécula de elección en monoterapia, y yo diría yo que la ocupo con muchísima frecuencia, con muy buenos resultados. Bueno, bien, muchas gracias, muy valiosa la respuesta. Abro preguntas para el auditorio. Sí. Hola, ¿qué tal? Alonso es mi nombre. Yo he usado Rexulti y lo uso. ¿Ustedes más o menos en qué momento, o sea, en algún momento hay donde lo retiran al Rexulti después de restitución sintomática completa? No. O sea, siempre uno busca en algún momento, cuando el paciente ya está en una fase de restitución sintomática completa, durante cierto tiempo, empezar a retirar algunas moléculas, los potenciadores. Ahora, entiendo que cuando uno lo retira puede tener recaídas y demás, pero ¿ustedes tienen experiencia en eso? O sea, ¿hay algo que diga la evidencia fundamentalmente en eso? Y otra cosa que quiero aportar es, yo tampoco uso dosis más de 2 miligramos de Rexulti en potenciación en trastorno depresivo mayor, pero yo cuando empecé a usar la molécula bajé el estudio, lo leí y en realidad están los dos cuadros donde si vos te pasás de los 2 miligramos de dosis, ya en 3 o más aumenta casi el doble la probabilidad de efectos adversos. Y por otro lado, en las dos curvas de donde uno ve digamos que la potenciación empieza a subir en causa-efecto o efecto dosis, no me acuerdo en dónde está, cuando uno pausa la de 2 miligramos, la posibilidad de que potencie aún más a ser un agonista parcial es muy leve. Así, bueno, nada, era como que para decirles que con esa mínima lectura que tuve quiero aportar de que algunas cosas están como respaldadas por la evidencia en no usar más de 2 miligramos de dosis. Entiendo que yo tampoco nunca pasé más de eso y eso lo leí al final porque me pasó justamente igual que ustedes, ya con 1 miligramo o 2 miligramos cuando lo empecé a usar, hacer una molécula tan nueva y donde uno tiene muchas cosas que leer nuevas y en cuestión y sacar conclusiones en su práctica clínica, que es muy difícil, le lleva tiempo. Así que bueno, esas dos cositas nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias porque, bueno, también se ve que realmente lo utilizás porque lo que has dicho es lo que nos suele ocurrir. Cuando uno empieza a utilizar una molécula, yo decía recién que para mí es muy importante que podamos hablar de moléculas que en este tipo de encuentros que realmente utilicemos y que vengan de la mano de que le encontramos la vuelta. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que me familiarizo con determinada molécula a la que le encuentro la vuelta y le encuentro respuesta, y hay otras moléculas que los colegas me dicen, bueno, mirá, yo tengo muy buena respuesta, por ejemplo, con tal molécula. Y yo no he tenido esa suerte. Con el Rexulti sí tuve la suerte lo empecé a usar, vi que era muy fácil utilizarlo en el sentido de la respuesta, rápida respuesta, poco efecto adverso, y empecé a conocer que a partir, más allá de lo que digan los estudios, esto que decía Alonso, la dosis, cuando vos superás la dosis de 2 miligramos, pasa, ¿saben qué? Me hace acordar lo que pasa con otras moléculas como el escitalopram. Que hay estudios que avalan 30, 40 miligramos. Yo nunca paso de los 20 porque cada vez que intenté pasar, nunca vi respuesta y lo que sí vi fue más efecto adverso. El fármaco para mí, la mejor dosis va de 1 a 2 y no siempre debo a 2. Yo generalmente espero con 1 y veo. En esta paciente aumenté por la gravedad que tenía y porque había margen para poder hacerlo. Pero si no, espero y si después de un par de semanas no responde del todo, paso a 2 miligramos. El tiempo que se utiliza, bueno, todavía no tenemos un consenso clarísimo más allá de lo que puedan decir los estudios o la guía de práctica clínica. Yo siempre digo que en un primer episodio, la respuesta terapéutica, digamos, se mantiene el esquema terapéutico en función de la respuesta que haya tenido, en este caso venlafaxina y brexpiprazol, no menos de 10 a 12 meses en el primer episodio, y si es un segundo episodio, no menos de 2 años. Para empezar a disminuir dosis y suspenderlo desde la recuperación funcional. Así lo manejo yo y lo pienso yo y lo trabajo mucho con el paciente, que entienda que en realidad lo que estamos intentando es evitar la recaída o disminuir la posibilidad de recaída.
Hola, buen día. Les agradezco las dos presentaciones muy buenas, clínicas, útiles. Quería hacerles una pregunta en relación a lo que decía el doctor Beringer, en relación a la cuestión de la utilización en la depresión mixta, que creo que es un problema clínico para todos, es un tema bastante difícil, general con poco menú de opciones, especialmente en monoterapia. Entonces me pareció muy interesante la opción de la monoterapia con el brexpiprazol. Pero entonces quería ampliar un poco esto a la pregunta de cómo están viendo ustedes la utilización del brexpiprazol en relación a lo que es el espectro bipolar en general, ¿no? A lo que son las depresiones bipolares, especialmente, que creo que son uno de los desafíos clínicos más interesantes y difíciles que tenemos, ¿no? Manu o yo. Usted es el que sabe de eso. No empecé. Anda. A ver, creo que el comentario de la pregunta del colega es extremadamente interesante e importante. ¿Por qué? Porque si uno empieza a ver de un tiempo a esta parte el manejo de la depresión bipolar, esencialmente se ha ido transformando en el manejo con moduladores dopaminérgicos, con agonistas o antagonistas dopaminérgicos. Primera indicación fue quetiapina, luego el 2014 fue lurasidona, entre medio apareció la combinación entre olanzapina y fluoxetina, Symbyax, que no sé si todavía existe en Argentina, pero en Chile ya dejó de existir. Yo lo usé con resultados, diría yo, no tan concluyentes. Sí. Además que en Chile llegó en dosis muy pocas dosis. En Estados Unidos hay mucha dosificación, hay muchas mezclas, ¿no? Acá habían 2 dosis nomás. Bueno. Entonces, en el fondo, la industria hace rato se dio cuenta que los moduladores dopaminérgicos tienen un rol fundamental en la depresión bipolar. Y en eso, cuando hablamos de depresión mixta, yo diría que es interesante hacer la distinción en términos de que con gran probabilidad una depresión mixta va a estar dentro del espectro bipolar y va a probablemente a pertenecer a un cuadro bipolar, sí, pero no en todos los casos. Hay casos de depresiones mixtas que son, llamémoslo así, depresiones únicas. No voy a entrar a discutir ahora el concepto de lo bipolar y monopolar, que es otra vaina, digamos, va mucho más largo, pero si nosotros nos quedamos con el concepto de la distinción monopolar-bipolar, claramente las depresiones mixtas tienden a estar más dentro de lo bipolar, no todas, pero la gran mayoría, ¿no? Ahora, si uno ve una depresión mixta, ya sea un episodio de la vida sin antecedentes genéticos de aparición tardía, ¿no? Sin evaluación longitudinal que sugiera bipolaridad, ¿no? Igual no hay que tratarla con antidepresivos porque la vamos a empeorar, ¿no? Entonces, frente a un cuadro mixto, el uso de antidepresivos por ninguna razón, ¿no? Y por lo tanto ahí aparece como una alternativa muy razonable el uso de moduladores como el brexpiprazol, que como yo les digo, yo suelo iniciarlas de manera en monoterapia. Y en el tiempo voy evaluando efectivamente si este paciente me calza más dentro de una enfermedad anímica severa con tendencia a la recurrencialidad, lo que podríamos hoy día denominar un cuadro de bipolaridad o no, ¿sí? Y en el fondo, claro, si eso es el caso, yo por supuesto que añado estabilizadores en el mediano largo plazo, no ocupo Brex como para la fase aguda, no lo mantengo en el largo plazo, creo que en eso estoy de acuerdo totalmente con Manu, por lo menos terapia en fase aguda a continuación y en mantención, uno empieza a básicamente hacerse la pregunta, ¿lo mantenemos o no mientras ya tenemos estabilización del ánimo? Otra cosa es cuando hay pacientes ya diagnosticados bipolares que hacen la depresión, la fase depresiva y están con estabilizadores del ánimo. En ese caso, claramente Brex es una alternativa, yo creo, de entrada muy interesante, sea o no sea mixta la depresión, ¿no? O sea, escenario 1, bipolar ya diagnosticado con estabilizadores ya instalados, que hace una fase depresiva, claramente, mixta o no, claramente Brex es una alternativa muy buena, muy razonable, muy rápida, muy segura. Escenario 2, pacientes que no tenemos el diagnóstico de bipolaridad, ¿no? Y debutan con un cuadro mixto, seguirlos en el tiempo, partir con brexpiprazol y básicamente hacer la distinción si es que este es un cuadro bipolar en el futuro o no,
y ahí yo añado estabilizadores y lo mantengo un tiempo, o después de un tiempo, si me queda más la idea de que no es un paciente bipolar, como Manu lo suspendo después de que alcanzamos un tiempo razonable después de la fase de mantención. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Buenas tardes, felicitaciones primero a los dos, y la pregunta mía es muy puntual, no sé si para Paul o vos, Manu, sale un poco de la temática de ustedes de hoy y de la idea del simposio, pero en esquizofrenia, que es una población que yo veo, me ha ido bien con dosis que exceden, digamos, lo que se publica en los, digamos, por los cuales el fármaco sale aprobado, que son de 6 miligramos en esquizofrenia. Yo quería saber si había alguna experiencia en Chile, o vos, Manu, con esta dosis en pacientes esquizofrénicos que no responden a los otros tratamientos. O de inicio, digamos, yo uso en 6 miligramos, por ejemplo. Sí, yo, aunque no veo pacientes esquizofrénicos, o sea, no es mi área de expertise, tengo algunos pacientes esquizofrénicos, y en algunos yo diría, la dosis más alta que he usado de Brex es de 8 miligramos. Y es en un paciente esquizofrénico que llevaba larga data con un tratamiento, estaba bastante como estacionado, sin evolución, bien como defectual, diría yo. Y añadimos Brex y hizo un impacto bastante positivo en funcionalidad, en activación, sin acaticia. Y tengo varios pacientes y pacientes, hombres y mujeres, y aquí Manu me levantó las dos cejas, porque tenemos una disputa a las piñas hace tiempo con esto, en el trastorno esquizoafectivo. Hicimos hasta un simposio una vez ahí en Mendoza. Paul, que lo escuche Benavente eso, que existen. Existen. Bueno, y tengo varios pacientes esquizoafectivos y que han andado muy bien con brexpiprazol ya de manera más estable, y ahí tengo 7 miligramos, 8 miligramos, 6 miligramos, todos sobre 4 miligramos. Claramente es otro animal ese, y claramente responde mejor a dosis más altas. Y los pocos pacientes esquizofrénicos que he tenido, que mantengo, a varios le he hecho cambio a Brex y han andado todos bastante bien, en general. Hay una suerte así como de reinvigoramiento, hay más vigor, un poquito más de mejoría en la funcionalidad en general. Un paciente mío volvió a trabajar, por ejemplo, que está absolutamente fuera del ámbito laboral, ¿sí? Así que no, es una buena alternativa. Y como digo yo, lo que más he usado es 8. Yo, Fabi, en realidad he llegado a usar 6, y en función de lo que vos una vez me dijiste, ahí mismo en Tandil, en las dosis que manejabas vos, o sea que vos sabés más que yo. Yo he llegado hasta 6 y me pasa igual que Paul. Yo veo muchos pacientes con esquizofrenia, pero el target más gordo lo veo para depresión, entonces estoy como medio sesgado ahí y lo utilizo mucho cuando hay sintomatología fundamentalmente defectual. Y para mí, bueno, ya estaba hablando demasiado. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a los dos. Un simposio de alto nivel científico. Gracias por la colaboración. Gracias, Manuel, por el aporte. Gracias, Laboratorios Lundbeck, por esta presentación. Tenemos que dejar el espacio para la publicidad. La charla esta va a estar grabada, porque vi que muchos sacaban fotos. La van a poder ver la semana que viene, calculo, en la página jornadasandil.com.ar, y ahí van a poder hacer los recortes de pantalla que quieran. Bueno, un abrazo grande. Una cosa última quiero decir. ¿Sí? Sí. Que la próxima vez sí, no perdono no ir a Tandil, así que... Venga, Tandil. Espero que Manu me lleve ahí a Tandil y lo pasemos muy bien, porque efectivamente me quedé con las ganas de ir a Tandil. Sí. Acá te esperamos, Paul. Abrazo grande. Gracias. Abrazo muy grande, muchas gracias. Chao, hermano.